Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, herramienta vital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos encontramos con el doctor José Luna Muñoz. Él es coordinador del Banco Nacional de Cerebros del CIMBESTAB. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues gracias por estar con nosotros aquí en esta entrevista. ¿Y qué nos puedes decir? Este Banco de Cerebros del CIMBESTAB, ¿cuándo se formó? ¿Cómo funciona? Bueno, mira, este banco del CIMBESTAB inició desde 1992 bajo la dirección del doctor Raúl Mena López. Él fue el que, al regresar de su estancia postdoctoral en Inglaterra, él comenzó trajo lo que era el estudio de la enfermedad de Alzheimer aquí en México a nivel ciencia básica. Pero se encontró que aquí en México no había cerebros para poder estudiar la enfermedad. Sí, entonces lo que empezó fue a tener las colaboraciones con otros bancos de otros países, por ejemplo de Inglaterra, de Francia, de Canadá y de Estados Unidos. Con ellos empezó a tener esta colaboración en la cual nos favorecían, nos donaban pequeños fragmentos de estos encéfalos. Pero en el proceso de todo esto, el doctor Raúl Mena López empezó a conjuntar lo que era la clínica con lo que es la investigación. Él favoreció a que se pudiera tener esta mayor relación y comenzó lo que fue la generación del Banco de Cerebros. Empezaron con las donaciones con el Hospital General donándonos cerebros con la enfermedad de Alzheimer. Entonces ahí fue donde empezó, en 1992 empezó todo este recorrer que es el Banco de Cerebros, y ahora que se ha transformado en un Banco Nacional de Cerebros en el cual se van a agregar o se están solicitando cerebros de otras enfermedades neurodegenerativas. Dentro de estos podríamos mencionar lo que es la enfermedad por priones, las demencias frontotemporales, algunas alteraciones neurológicas como esquizofrenia, y por otro lado también queremos estudiar Parkinson y algunas otras como cisticercosis. Estamos precisamente aquí donde se contienen en custodia los cerebros del Banco de Cerebros del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, el CIMBESTAB. Doctor, explícanos qué es lo que sucede acá. Bueno, mira, ahorita estamos en el área donde tenemos nosotros los cerebros y los mantenemos en custodia. Todos aquellos cerebros que nos han dado o nos donan los familiares de pacientes que tienen afecciones neurológicas, en este caso son la enfermedad de Alzheimer. Sí, entonces en este momento estamos en una campana de extracción en donde nosotros podemos manipular ya el tejido para poder tomar fragmentos y poderlos analizar. ¿Sí? Entonces, como ven, tenemos un cerebro de una persona que murió con Alzheimer y una persona normal que no tenía afección con Alzheimer. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se ve el cerebro con Alzheimer se ve más pequeño y el cerebro de la persona normal no, pero si nos puede decir paso a paso las diferencias. A nivel macroscópico, la enfermedad, los cerebros de estas personas que tienen esta afección, hay primeramente una reducción en tamaño en comparación con el normal. Esto es debido a la muerte de las neuronas. ¿Sí? Dentro de la forma más regionalizada, podemos ver otras características importantes que son, por ejemplo, esta pequeñita área, comparado con el normal, que se llama el hipocampo. En el cerebro de Alzheimer hay una gran reducción de este tamaño, comparándolo con el normal. Otro de estos son los ventrículos. Estos son los ventrículos, son más prominentes en el cerebro de Alzheimer, comparándolo realmente con el cerebro normal. Otro de estas características anatómicas del cerebro es que las circunvoluciones, estos pequeños pliegues que están formando lo que es el cerebro, estos pequeños pliegues son más pequeños, son más reducidos, y los surcos que están entre uno y otro de estos pliegues se hacen mucho más prominente, y esto obviamente es por la muerte de las neuronas. ¿Es suficiente esta área que abarca
laboratorio de cerebros, este banco de cerebros, o pueden ampliarse, además de todas estas enfermedades que dijiste, podría ampliarse a otras más? Yo creo que ahorita es importante mencionar porque este banco de cerebros anteriormente era para un grupo de investigadores, básicamente era del CIMBESTAB. Ahora con esta nueva desarrollo que se ha dado a nivel nacional y que ha sido favorecido por el doctor Asomosa, el mantenernos ya en esta nueva área es importante porque de esa manera otros investigadores, no nada más del CIMBESTAB, sino de otras instituciones del país, inclusive podemos colaborar también con instituciones de otros países, en el cual vamos a poder donar fragmentos de cerebros para que puedan hacer estos estudios a lo que estén que ellos puedan desarrollar. Entonces este sí es un gran impacto que ha tenido y un gran acierto que se ha desarrollado para este banco, ¿no? Y por otro lado, tenemos ahorita convenios, estamos desarrollando convenios con el Hospital de Altas Especialidades de Mérida, Yucatán, en el cual ellos nos van a ayudar y nos van a favorecer con la toma de encéfalos por la parte del sur del país. Hacia la parte norte estamos en colaboración con el Hospital Universitario de Monterrey, ¿sí? Con la doctora Ivette. Y ellos son los que nos están favoreciendo por este lado, ¿no? En Guanajuato, para la parte del Bajío, estamos con el Instituto Politécnico Nacional, con el doctor Emanuel. Él nos está ayudando también para que podamos tener esta colección ahí, abarcar casi todo lo que es el área del país, ¿sí? Y con el instituto, con el CONAEN, que es el Comité Nacional de Envejecimiento de la Secretaría de Salud. Con ellos nos están ayudando a promover y a difundir también lo que es este banco de cerebros en la parte de la geriatría. ¿Sí? Sin embargo, esta construcción, como tú lo mencionas, es paulatina, ha llevado muchos años, muchos esfuerzos. Todavía en el país no tenemos esa cultura de donar cerebros para su estudio. Sí, realmente ha sido difícil durante estos 20 años que ha desarrollado Raúl esta forma de donación y de cambiar el pensamiento realmente del mexicano. Ha sido complicado, pero a la fecha creo yo que la gran mayoría de personas que nos han donado encéfalos están con esa conciencia y consigna de querer estudiar, que se estudie realmente el por qué falleció su familiar, por qué fue que se originó, desarrolló algún otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Y creo que poco a poco se ha ido cambiando esta mentalidad. Y ha sido difícil pues poderlo ver, por ejemplo, con lo que es la donación de tejido para trasplantes. ¿Sí? El cerebro no es para trasplantar, ¿sí? No se hace para un mecanismo de trasplante, sino simplemente esto es para investigación. Sí, y esto es importante porque realmente, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es exclusiva del ser humano. No hay ningún modelo celular o animal en el cual se pueda desarrollar esta enfermedad. Y entonces, obviamente, tenemos que nosotros estudiar dónde se desarrolla específicamente lo que es esta enfermedad, ¿no? Se han desarrollado algunos modelos celulares y algunos animales, pero realmente no te dan las características específicas que se desarrollan en el cerebro de Alzheimer. ¿Sí? Entonces, por eso sí es muy importante que nosotros apelemos a esta solicitud a la población, ¿no? Para que nos pueda donar el encéfalo de personas que padecen esta enfermedad. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué nos sirve más para este estudio, para este banco, cerebros de personas sanas o cerebros que ya desarrollaron la enfermedad? Necesitamos necesariamente los dos. El primero porque, como te decía, hay algunas enfermedades que no se pueden reproducir en animales, como es el caso de Alzheimer. Entonces necesitamos ver realmente qué está cambiando ahí, cuáles son las modificaciones y alteraciones a nivel celular que se encuentran. Ahora, ¿cómo podemos o sobre qué lo vamos a comparar? Sobre otro humano, ¿sí? Y entonces para eso nos sirve a nosotros los cerebros de personas que fallecen sin alguna alteración neurológica. Entonces sí nos es muy importante contar con estos dos. Ahora, lo que se ha observado a lo largo del desarrollo de todos los bancos de cerebros a nivel mundial, que lo que más problemas se tiene es conseguir los cerebros de personas sin alteraciones neurológicas, las personas sanas. Ese es el mayor problema y todos los bancos del mundo, bancos de cerebros del mundo, son de lo que carecemos. ¿Cuáles son los 3 principales bancos de cerebros del mundo? ¿Cuáles son los líderes? Uno de los más importantes y el más antiguo es el Banco de Harvard, que tiene varios miles de cerebros
y este sí es una enciclopedia total y muy específica para estas enfermedades, ¿no? El otro, por ejemplo, muy importante es el de Cambridge, donde se tiene una buena colección, donde se tiene esta colección muy bien caracterizada y con algunos genes realmente que se tienen alterados también en ellos. El otro, por ejemplo, es el de Francia. En Francia este es importante porque ellos tienen la primera colección de cerebros centenarios que padecen y no Alzheimer. Entonces, afortunadamente, nosotros hemos tenido acceso a esta colección de ambos bancos y que nos ha ayudado bastante para nuestra investigación en lo que es el área de Alzheimer. Este proceso de degeneración del cerebro por el problema de Alzheimer, ¿cuánto tiempo lleva? O sea, para que este cerebro haya quedado así, ¿cuánto tuvo que pasar? Bueno, mire, el proceso del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer lleva más o menos un proceso puede llegar hasta 15, 20 años, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y que están asociados a un factor genético, se desarrolla a partir de los 45 años y el deterioro es mucho más acelerado. Esto puede ser de 3 a 5 años, mientras que cuando es de una forma esporádica la aparición de la enfermedad de Alzheimer, una forma esporádica, que es después de los 65 años, la persona tiene mucho más posibilidades de poder tener una vida mucho más larga, que sería entre 15 y 20 años. O sea, entonces, en las personas cuando la enfermedad es así, pues casi fulminante, son 3 a 5 años. Sí, y eso está asociado a un factor genético y se desarrolla prácticamente después de los 45 años. ¿Sí? Y la forma esporádica, la que te comentaba, que no se está asociando realmente a un factor genético, que pueden ser algunas otras afecciones, se desarrolla después de los 65 años. Y va paulatino. Y va más paulatino. Y puede durar 15, 20 años así. Exactamente. Hasta que llega a este deterioro. Totalmente. Estos son 2 cortes coronales de 2 cerebros, uno de una persona enferma de Alzheimer y otro de una persona normal. El de la persona enferma de Alzheimer, las evidencias son claras. El cerebro es más pequeño y los ventrículos ya son más grandes que el de una persona normal. Doctor Luna, hablando del cerebro hay muchísimas preguntas que hacerte, pero bueno, vamos por partes. En este caso, bueno, hemos visitado tu laboratorio y hemos palpado prácticamente los cerebros. Explícanos esta conformación, que bueno, lo pueden ver con las imágenes que estamos pasando a continuación. Estas partes, estos cortes que se hacen al cerebro, ¿qué significan? Bueno, primeramente hay que hacer hincapié en que el cerebro, cuando nos lo donan, se va a mantener en 2 condiciones. Uno, que se mantiene a menos 80 grados centígrados, esto es, la mitad del encéfalo se mantiene a esa temperatura para estudios de bioquímica, estudios a nivel genético y en fin. Por otro lado, la otra mitad del cerebro se mantiene en paraformaldehído. Este es un fijador que nos mantiene intacta a la célula en el momento como se encuentra en esa situación, ¿no? ¿Cuánto puede durar esto? ¿Cuánto se puede conservar? No, en el fijador puede durar muchos años. Sí, ahorita tenemos cerebros de aproximadamente 20 años que se mantienen y siguen funcionando perfectamente. Lo que sí es que cada 3 meses se tiene que estar cambiando este fijador para que se pueda mantener en todas las condiciones adecuadas. Renovarse nada más. Se está renovando, sí. Ahora, estas rebanadas, lo que se hace es tomar pequeños fragmentos que son las áreas involucradas, por ejemplo, en Alzheimer, y hablo mucho en Alzheimer porque es el punto principal de nuestra investigación en el laboratorio. Y tomamos fragmentos, por ejemplo, del hipocampo, que es la primera zona en donde se presentan esta acumulación de estructuras patológicas llamadas marañas neurofibrilares. ¿Sí? Entonces es el hipocampo, corteza temporal y corteza frontal, que son las áreas que son principalmente afectadas en el paciente con la enfermedad de Alzheimer. De estos fragmentos tomamos nosotros pequeñas secciones, que son aproximadamente secciones de 50 micras de espesor, que los cortamos en un ultramicrotomo y que en hacemos nosotros la identificación de las proteínas que están alteradas en el cerebro. En este caso lo que nosotros estudiamos es el procesamiento anormal de la proteína tau, que normalmente se encuentra en los axones de las neuronas, pero en Alzheimer se encuentran acumulados en el soma y forman lo que es la maraña neurofibrilar.
Esas cosas que, bueno, también lo podemos ver en estos momentos, esas imágenes como de telaraña que se van haciendo y se van construyendo y van degenerando la constitución del cerebro. Sí, claro. Y es importante también hacerles hincapié que estas estructuras son altamente estables, las marañas neurofilarias son altamente estables, muy difícil se pueden degradar. Inclusive hay un estudio que se realizó hace como en el 2000 más o menos, en donde hubo una gestión legal en el cual una persona había fallecido y se sugería que tenía Alzheimer. Pero este trámite legal se llevó más o menos como 2 años, ¿sí? Al final de esos 2 años se exhumó el cuerpo y de aquellos restos que se tenían todavía en el cráneo, de restos de cerebro, se pudo hacer una tinción y se pudo observar que ahí aparecían los depósitos de amiloide beta, de las placas amiloide beta y las marañas neurofilares, siendo estas muy resistentes a la degradación y a la proteólisis celular, inclusive después de la degradación por la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que va a causar cuando tenemos esos problemas, ese deterioro en el hipocampo, en esos cortes, en esos pliegues? ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? ¿Cómo va la enfermedad, cómo lo va modificando? Bueno, inicialmente la enfermedad de Alzheimer se caracteriza, o las personas a nivel clínico, las personas que padecen esta enfermedad, lo que van haciendo son pequeños olvidos, esos olvidos que no los vuelven a recuperar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros normalmente tenemos olvidos ocasionales, pero nosotros al tratar de, por ejemplo, perdemos unas llaves, al tratar de nosotros de recordar dónde las dejamos, seguimos una vía, un tiempo de lo que hicimos en los últimos momentos, ¿sí? Y después encuentras las llaves porque vas recorriendo todo ese tiempo que tú estás regresando hacia atrás, estás echando atrás tus pasos. Pero en la enfermedad de Alzheimer la persona no recuerda absolutamente nada, ¿sí? Esto va a ser paulatino, va incrementándose poco a poco estos pequeños olvidos que, como te comento, no los vuelven a estos olvidos no los pueden ellos recordar para nada. Por otro lado, cuando se está avanzando la enfermedad, en un punto intermedio, por decirlo así, la persona empieza a cambiar palabras. Esto es, los conceptos que ella tiene, nosotros podemos tener un lápiz en la mano y ella le va a dar el nombre que puede ser una taza. Le empieza a cambiar los nombres a los en lugar de objetos. taza le dice lápiz. Sí. Entonces esta situación se va agravando y la persona se va retrayendo porque ella misma va dando cuenta que está perdiendo realmente la comunicación con las personas. Entonces está retrayendo, se aísla y posteriormente empiezan a tener problemas de depresión, por ejemplo, y posteriormente va a ir incrementándose estos olvidos, se va perdiendo todo el concepto de él, inclusive hasta el momento que la persona pierde su presencia, su esencia como persona, y su imagen al espejo no la va a poder reconocer, ¿sí? Entonces queda completamente demente la persona y obviamente ya no tiene ningún concepto y no hay ninguna asociación que tenga con su entorno. Hablando de demencias, que bueno, pues estas enfermedades al mismo tiempo que son muy nuevas en sus estudios, pues también se ha avanzado muchísimo en los últimos años. ¿Qué padece México más? Parece ser que lo que más padece es demencias frontotemporales. ¿Qué significa la para demencia nuestro frontotemporal es una alteración que se tiene en el área de la frontotemporal, que sería la parte de la frontal y la parte de la temporal. Esas son acumulaciones que también están asociadas inclusive con alteraciones de la proteína tau, pero la diferencia de esto es que el procesamiento en estas demencias frontotemporales es diferente a cómo se procesa en Alzheimer. Por ejemplo, en las demencias frontotemporales prácticamente no se tiene expresión de algunas formas truncadas de esta proteína, mientras que en Alzheimer el factor principal o predisponente para que se pueda desarrollar y formar estas acumulaciones es principalmente dado por truncaciones, y acoplado a ello se asocian muchas fosforilaciones a lo largo de la molécula. Por otro lado, otra de las diferencias es que en estas demencias frontotemporales la acumulación se observa en células gliales principalmente y muy poco en células neuronales.
A diferencia en Alzheimer, principalmente la acumulación de estas agregaciones de la proteína tau anormal se encuentran en el cuerpo de las neuronas. Y en síntomas, para toda la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre estas demencias frontotemporales y el Alzheimer? Bueno, mire, las demencias frontotemporal con Alzheimer tienen prácticamente un periodo de olvidos frecuentes, ¿sí? Pero la demencia frontotemporal es mucho más acelerada. Vamos a irnos un poco más hacia lo que es Alzheimer. En Alzheimer es muy importante que nosotros podamos detectar aquellos primeros síntomas, como que son los pequeños olvidos. Esos pequeños olvidos que no se vuelven a recuperar. Normalmente uno tiene olvidos por estrés, por carga de trabajo, por ejemplo, pero esos pequeños olvidos que nosotros tenemos en un momento, por ejemplo, nosotros olvidamos las llaves en un lugar y de repente las estás buscando porque las necesitas. Sí, pero tú haces un recorrido para ver, pasé por este lado, por este otro lado, y dices, ya no me acordé, y las encontré en determinado lugar. Pero una persona de Alzheimer jamás recuerda que extravió las llaves y jamás las vuelve a necesitar. Yo creo que todavía no tengo porque acabo de encontrar las llaves de mi auto. Sí, otra cosa es, por ejemplo, las personas con Alzheimer empiezan a retraerse, su comportamiento empieza a ser más individualizado. Ya no quieren convivir. ¿Por qué? Porque se les van olvidando las cosas. Por ejemplo, cambian una palabra por otra. Por ejemplo, para ellos, una cuchara para ellos pueden decirle que es una taza, ¿sí? O un carro. Así, esas cosas tan drásticas, ¿no? Y entonces están dando cuenta ellos que sí están perdiendo esa capacidad de comunicarse, ¿sí? Entonces se van a retraer, obviamente sufren también depresión, que es mismo por el darse cuenta de que están perdiendo la memoria, ¿sí? Entonces esos son de los primeros síntomas que se tiene que dar cuenta la gente, en el cual que se puede diferenciar unos olvidos ocasionales o unos olvidos realmente que no vuelven a recuperar. ¿Sí? Entonces esas son las cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Para estas alteraciones. Doctor, volviendo al caso de los cerebros, ¿para qué sirve hacer este corte coronal? Este corte coronal a los cerebros, ¿cómo llevan ustedes los estudios y qué es lo que piensan encontrar? Bueno, mire, primeramente es importante que nosotros hagamos hincapié en la donación de encéfalos. Los encéfalos siempre las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, los familiares de estas personas, nos los donan sin ningún afán de lucro. ¿Sí? Esto es porque ellos están apoyando para poder hacer nosotros las investigaciones. Lo primero que tenemos... Hasta ahora solamente están permitidos cerebros de personas que ya fallecieron. Un cerebro vivo, eso no está. No, eso no es posible. Inclusive se pueden tomar algunas biopsias de algunas personas que tengan alguna afección cerebral, pero esto es muy, muy limitado, ¿sí? Eso tendría que ser con consentimiento de otra índole y realmente si la situación la meritara. Pero en el caso de Alzheimer no se permite pues la toma de muestras de cerebros de personas sanas, vivas pues. Bueno, lo primero cuando nos dan el cerebro, lo que se hace es fragmentar el cerebro, se corta el tejido a la mitad, un hemisferio se mantiene a menos 80 grados centígrados y el otro se mantiene en aldehídos, ¿sí? Que esta es la forma en que nosotros lo podemos mantener en óptimas condiciones para investigación. Posteriormente, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en este caso, en el tejido que tenemos fijado en paraformaldehído, nosotros hacemos cortes coronales y esto es para que pueda penetrar rápidamente el fijador al tejido, ¿sí? Y nos pueda mantener intacta la proteína tau o las proteínas que nosotros estamos estudiando. Posteriormente a estos cortes coronales nosotros tomamos un pequeño fragmento que es el hipocampo y ahí nosotros monitoreamos y estudiamos las alteraciones de las proteínas que están involucradas en la enfermedad de Alzheimer. Las dos proteínas que se encuentran involucradas en este deterioro es la proteína tau, que se encuentra en el soma de las neuronas, y el depósito de amiloide beta, que es un depósito extracelular, que posteriormente les mostraré en algunas imágenes. ¿Sí? Entonces lo que nosotros estamos buscando con esto es ver realmente cómo se está procesando anormalmente esta proteína, que es normal en la célula, en los axones, y que tiene una función específica. Pero en la enfermedad de Alzheimer, esta que ya se tiene una traslocación de los axones, se empieza a agregar en el soma de la neurona, y esto lo que va a impedir es que la célula tenga un buen funcionamiento,
aíslas a la célula con el contacto con otras células vecinas y esta tiende a morir por la agregación de estos filamentos que son altamente insolubles. Entonces lo que queremos nosotros estudiar realmente son las etapas más tempranas del procesamiento de esta degeneración, qué está ocurriendo para que después nosotros podamos llevarlo a modelos in vitro y modelos animales, para que de esta manera nosotros podemos tratar de desarrollar algunas de estas lesiones características de la enfermedad y obviamente también con el procesamiento propio de la enfermedad. ¿Sí? Para que nosotros en determinado momento podamos utilizar fármacos que puedan detener o modificar este mal procesamiento de la proteína. En esa parte, ¿cómo el Banco de Cerebros está colaborando, está dando algunas líneas de investigación para llegar a una cura que, bueno, a la fecha lamentablemente todavía no la hay? Y mire, la importancia que nosotros tenemos ahorita asociado con lo que es el Instituto Nacional de Neurología y con el CONAEN, que le decía el Comité Nacional de Envejecimiento de la Secretaría de Salud, junto con ellos y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Manuel Velázquez Ares del Sur. Con ellos tenemos una amplia colaboración, inclusive con la doctora Sosa, que es una neurogeriatra y que se dedica exclusivamente a las demencias. Sí, con ellos nosotros tenemos esta estrecha colaboración, que cuando hay personas que nos llaman por alguna afección de algunos familiares, entonces nosotros remitimos inmediatamente a que se les haga las pruebas de diagnóstico con la doctora Ana Luisa Sosa, ¿sí? Del Instituto Nacional de Neurología. Entonces esa es la manera en que nosotros estamos ayudando, por ejemplo, a personas o encaminando a las personas que padecen estas enfermedades, dirigiéndolas con ella para que se les haga el diagnóstico y se les pueda dar un tratamiento para que puedan reducir estos síntomas, ¿no? Que son los olvidos, con lo que te comentaba, lo que es la depresión. Todas estas cosas son las que ella está manejando para que se pueda determinar y darle una mejor calidad de vida al paciente. ¿Hasta ahora es posible? ¿Hasta ahora cuáles son los avances? ¿Hasta ahora con los fármacos qué se puede hacer? Mire, ahorita lo que se está dando es los fármacos que se dan. Es importante también remarcar que hasta el momento no hay ningún fármaco que pueda detener aún la enfermedad. Lo que se está dando es para que aquellas células que estén funcionando parcialmente o que todavía no tengan esta degeneración puedan ser su función más eficiente. O sea, el deterioro como que se alente de esas células. De esas células se va a alentar, sin embargo no lo detiene, el proceso sigue echado a andar. ¿Sí? Entonces lo que es importante para nosotros es que podamos definir exactamente qué está ocurriendo en este procesamiento. Por ejemplo, hay otras alteraciones neurodegenerativas como es enfermedad de Parkinson, la demencia frontotemporal, donde también estas se caracterizan por también agregación de una de estas proteínas, que es la proteína Tau, pero su procesamiento es diferente. ¿Sí? Entonces sí hay que hacer mucho hincapié a estas diferencias, porque de esa manera es el tratamiento que se le debe de dar a un paciente cuando podamos tener una actividad ya para que podamos detener esta enfermedad. Por otro lado, también se le está dando atención a los cuidadores, porque realmente hablamos ahorita mucho de lo que es el enfermo de la persona de Alzheimer. ¿Y quién los cuida? Pero olvidamos que también la persona, el cuidador, también se llega a enfermar de depresión, de estrés. Y de verlo, ¿verdad? Depresión y estrés. Va a ser muy impactante estar. Sí, porque realmente es un cuidado de las 24 horas del día para un paciente. ¿Por qué? Porque el paciente de Alzheimer no reconoce el día ni la noche. Oh, caray. Sí, puede tener muchos accidentes, puede extraviarse, puede perderse, puede salir inclusive de su habitación, por ejemplo, que vayan de vacaciones en un hotel, puede salir de la habitación y no puede encontrar el camino de regreso porque se le olvidó realmente en qué habitación estaba. Y esto fue, te lo comento porque esto fue una vivencia que tuvimos el doctor Mene y yo en un congreso en Japón, precisamente de familias de Alzheimer, en el cual hubo una persona que salió de su habitación y estuvo deambulando todo el tiempo en el piso y jamás encontró el regreso para su habitación, ¿sí? Entonces es tan drástico esto, es que debemos de ver también el cuidador. El cuidador en algún momento se llega a cansar, ¿sí? Se llega a enfermar también, se llega a enfermar de estrés, se llega a enfermar de depresión, porque no puede entender en ocasiones
lo que está ocurriendo con el pensamiento de su paciente. ¿Sí? Claro. Entonces, sí hay que tener también mucha importancia y hay que tener mucho impacto en lo que es el cuidador y atención al cuidador. De hecho, con la Secretaría de Salud, en el CONAEN, con el CONAEN ellos dan cursos de atención para los cuidadores de pacientes con Alzheimer. ¿Sí? Entonces nosotros realmente podemos dirigirlos hacia esos puntos y es la forma en que nosotros estamos tratando de ayudar de alguna manera en cuanto a nuestras limitaciones a la población para que puedan tener una mejor calidad de vida. Hasta ahora este banco de cerebros, ¿con cuántos cerebros cuenta? Mire, tenemos ahorita ya 36 cerebros. Dentro de estos ya tenemos algunos que son de cerebros controles, que es lo más complicado para nosotros tener. ¿Por qué? Porque la gente normalmente no lo dona cuando se encuentra sana, ¿sí? Entonces, afortunadamente tenemos ahorita una colaboración con el Hospital Universitario de Monterrey y con la Universidad de Mérida, en donde próximamente vamos a firmar un convenio en el cual nos van a estar captando encéfalos en esos estados y nos los van a mandar para acá, ¿sí? Y tenemos ahorita 36, más o menos, como 36 cerebros completos. De ahí tenemos como 150 fragmentos que hemos podido colectar de otros bancos de cerebros del mundo. Por ejemplo, tenemos convenios con el Banco de Cerebros de Barcelona, con el doctor Isidre Ferrer, que él nos está apoyando con aquellas demencias que no tenemos nosotros, él nos está favoreciendo. Entonces, el que tengamos, por ejemplo, con Barcelona este convenio, o con Francia, con Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, esto es porque ellos mucho tiempo atrás cambiaron esa concepción de la donación de órganos para investigación. Ahorita es lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí en México y obviamente estamos también tratando de asociarnos, por ejemplo, con el Banco de Argentina y próximamente buscaremos también acercarnos al Banco de Brasil, ¿sí? Para tratar de hacer toda una red latinoamericana de los bancos que ahorita están y que aquellos países que no tengan o que no estén desarrollando aún su banco de cerebros para investigación, nosotros vamos a poderle favorecer con toda la experiencia que hemos tenido, tanto el banco de nosotros como el Banco de Argentina y el de Brasil. En cuanto a investigación, lo que nosotros estamos haciendo es realmente buscar un método de diagnóstico junto con el Instituto Nacional de Neurología. Estamos buscando un método de diagnóstico temprano para la detección de Alzheimer. Entonces eso, cuando lo podemos tener y poder desarrollarlo, creo que podemos poder tener unas muy buenas expectativas para poder utilizar fármacos que puedan detener la enfermedad de Alzheimer y si no, por lo menos evitar su evolución. Ahora, en este caso, bueno, las causas todavía no se saben, pero sin duda influye mucho pues la genética, el estilo de vida, la alimentación, el estrés. ¿Qué pasa con todo esto? Se han dicho que hay varios factores de riesgo, ¿sí? Dentro de ellos se puede asociar a un factor genético, a un factor ambiental y sobre todo el envejecimiento. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el factor genético. El factor genético, por ejemplo, hay una proteína que se llama apolipoproteína E, que cuando se encuentra en estado homocigoto, tiene una alta incidencia para que pueda desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, solamente este es un factor de riesgo, no necesariamente te va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Ahora, por otro lado, el factor que sí está asociado realmente a un factor genético y que sí está comprobado y que del 100% de los casos de Alzheimer solamente el 5% se asocia a un factor genético son las mutaciones que se tienen en la proteína precursora del amiloide, la presenilina 1 y la presenilina 2. ¿Esto qué significa para toda la audiencia? Estas son proteínas que están involucradas en el procesamiento de la proteína precursora del amiloide, que es el punto o la proteína inicial que va a dar origen a los depósitos de amiloide beta, ¿sí? Que es una de las lesiones específicas y características de los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Estas tienen estas mutaciones y te desarrollan el procesamiento anormal de esta proteína precursora del amiloide, que es una proteína transmembranal que al ser proteolizada por ciertas enzimas, esto se va a liberar un fragmento que es altamente insoluble y se va a agregar en forma
en forma de placa en el neuropilo del cerebro. ¿Sí? Esas son las únicas mutaciones que sí se asocian a un factor genético. ¿Sí? La otra que les comentaba, la proteína precursora de amiloide, no. La polipoproteína E, esa no está asociada realmente. Tiene alta incidencia, pero no es un factor predisponente para que la desarrolles. Dentro del ambiental, como tú bien lo decías, el estrés es uno de los factores que te puede favorecer a este desarrollo de esta acumulación de anormales. Por ejemplo, también se decía que el aluminio, aunque el aluminio todavía es una materia de debate, ¿no? Y esto se asoció porque, por ejemplo, con gente que le hacían diálisis y tenían dentro de las diálisis llevan sales de aluminio, se encontraron en pacientes que se les hicieron diálisis, en pacientes con Alzheimer, se encontraron depósitos de aluminio en estas estructuras que son las marañas neurofilares y placas amiloides. Esto sí sucedió. Eso sucedió, pero realmente esto todavía también está en materia de debate y por eso se dice que inclusive algunos metales pueden ser o favorecer el desarrollo de esta enfermedad, aunque como te digo todavía está en materia de debate. Lo que sí es importante es la edad. La edad, porque la forma esporádica, aquella que te dije que era asociada a un factor genético, se desarrolla después de los 45 años. Pero si la persona no se asocia a un factor genético y es de la forma esporádica, la aparición de esta enfermedad es de una forma esporádica, la enfermedad aparece después de los 65 años, ¿sí? Y va siendo, conforme pasa la edad, va siendo un poco más susceptible a que pueda desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces, estos son los factores de riesgo que se han descrito para poder desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pero a ciencia cierta todavía no se sabe específicamente la forma esporádica a qué se asocia este desarrollo de esta neurodegeneración. ¿Y el estrés y la alimentación qué papel juegan? Sí, el estrés y la alimentación, el estrés es porque realmente dentro de esto, al tener un estrés se liberan muchas proteínas, muchos neurotransmisores que son responsables de algunas alteraciones neurológicas. Dentro de ellos pueden generar un estrés oxidativo que también está asociado a lo que es la alimentación. Generan especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno favorecen un estrés intracelular y que esto favorece a que haya un procesamiento anormal dentro de la célula y pueda favorecer estos cambios conformacionales o malos procesamientos de las proteínas involucradas en la enfermedad de Alzheimer. He ahí por qué la necesidad de que tengamos una alimentación muy balanceada con antioxidantes, omega 3 y todo esto. Exactamente. Realmente, inclusive, por ejemplo, el ajo es un alimento que tiene muchos antioxidantes. El curry, me decías, la cúrcuma. Por ejemplo, en la India se dice que no tiene gran cantidad de incidencia de Alzheimer y esto lo han atribuido realmente a la base de su alimentación, que es el curry, que es la cúrcuma. Bueno, pues a comer curry todos, comida pakistaní, hindú, India. Sí. Entonces, pero sí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? La forma de que se alimente, tratar de evitar las comidas chatarras. Sí, todo aquello que pueda generar un estrés. Las grasas. Las grasas inclusive. Hay un estudio que referente a esto de las grasas, hay un estudio que ha realizado la doctora Guar en la UNAM. Ella le dio una dieta elevada en grasa a unos conejos y en el cual se pudo observar algunos depósitos de amiloide beta semejantes o parecidos a los que se observan en Alzheimer. ¿Sí? En los cerebros de personas con Alzheimer. Si bien no se tiene la seguridad, pero sí podría estar muy cercano. Sí, está muy asociado realmente a ello. Entonces sí evitar, o bueno, más bien llevar una dieta balanceada y sobre todo para todas las personas en general, lo que también se recomienda es hacer gimnasia mental. Esto es desarrollar matemáticas, desarrollar problemas matemáticos. Por otro lado, todo aquello que sea abstracto, que te dedique el cerebro a concentrarte en eso, por ejemplo, la pintura también, el tocar algún instrumento musical también te ayuda mucho a que puedan tener esa plasticidad y desarrollar mucho más conexiones las neuronas,
que en algún momento aquellas células que se van dañando en la persona de Alzheimer pueden tener esa plasticidad para poder encaminar y dirigir su comunicación hacia otras células. En el procesamiento de la enfermedad de Alzheimer, en el procesamiento de envejecimiento normal, hay ciertas acumulaciones de estas estructuras que finalmente no van a conllevar a una neurodegeneración como tal en la enfermedad de Alzheimer o un deterioro cognitivo como lo que es propiamente en Alzheimer. No todos los enfermos que padecen esta enfermedad mueren al mismo tiempo, sino van llevando una forma paulatina de evolución. Algunos fallecen antes, unos fallecen con un deterioro cognitivo muy acelerado o con otros muy leve. Entonces esto lo que nos ayuda a nosotros es cuantificar realmente estas estructuras y relacionarlas realmente con el procesamiento cognitivo que se presenta en el momento del fallecimiento de la persona. Y si nosotros no pudiéramos cuantificarlos, no pudiéramos comparar, por ejemplo, con otro tipo de demencias o con los cerebros controles, entonces no podremos nosotros hacer una injerencia que esa estructura realmente es la patológica y su implicación en el desarrollo de esto. Ahora, por otro lado, estudios in vitro que se hacen también con estas moléculas o estas proteínas involucradas en la enfermedad de Alzheimer, se pueden realizar procesos de polimerización y entonces se tiene que cuantificar la velocidad de polimerización, qué cantidad se polimeriza, qué cantidad no. Entonces todo esto y con el análisis estadístico a nosotros nos da realmente una representatividad y una funcionalidad dentro del desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Muy bien. ¿Algo más, doctor, que quisieras agregar? Bueno, pues simplemente agradecerles y decirles que la enfermedad del Alzheimer no se acaba. No se acaba cuando nos diagnostican esto, no se acaba lo que es la vida, sino empieza una nueva vida, que es el lema del banco. Es una vida nueva para un cerebro viejo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Gracias, doctor. Gracias a usted.